Después de 2 semanas de pedalear desde el tope de Alaska, decidimos visitar el Parque Nacional Denali. Denali es el pico más alto de Norteamérica. Su nombre significa el alto y tiene más de 6,000 metros de altura. Este parque se encuentra a 200 kilómetros al sur de Fairbanks. Aparte de la majestuosidad de la montaña, donde podemos encontrar los osos negros, también existe la tundra en este parque, que es donde viven los osos pardos. No podíamos creer lo que nuestros ojos estaban viendo. ¡Qué vistas tan impresionantes! Nos decepcionamos un poco al saber que había un deslizamiento de tierra a la mitad del camino. Pero al llegar aquí nos encontramos con la sorpresa de que podríamos cruzar si estábamos dispuestos a empujar nuestras bicicletas por ríos. Esto nos tomó entre 4 o 5 horas. Antes de esto, tuvimos que tomar una capacitación para saber cómo defendernos de los osos. Pero bueno, ya un poco preparados psicológicamente, cruzamos muchísimos ríos y terminamos con los pies congelados. Pero en verdad que esto no ha podido valer más la pena. Cruzando estos ríos, la mitad del parque se volvió solo para nosotros. Con vistas tan espectaculares y tan remoto, sin carros, sin camiones, sin personas. El frío en nuestros pies dejó de importar al momento de ver toda esta majestuosidad. Era como estar explorando un parque nacional después de un apocalipsis. Denali it's somewhere there. And our home for tonight. Cuando llegamos a nuestro destino, esa noche encontramos esta pequeña cabaña en la que deseábamos que estuviera abierta. ¡Wow! Y así fue, justo para nosotros. Después de unos días descubrimos que estas cabañas son para trineos de perros y no deberíamos quedarnos aquí. Pero no había ni un alma que nos dijera que estaba prohibido, y la verdad es que no creo en casualidades, ya que la mañana siguiente nos encontramos con esto. Hey, get back. Go on.
experiencia tan hermosa ver a este oso de tan cerca, tan emocionante, pero al mismo tiempo, ¡qué miedo! It's so beautiful. Denali in the background. My hands are shaking so much. Hey, bear. Hey, bear! Luego de haber disfrutado tanta hermosura, volvimos a cruzar los ríos para volver. Cocinamos y nos cambiamos de ropa en un camión que tienen como refugio. Y ya se estaba haciendo tarde, así que tomamos el último camión para salir del parque. Y como regalo, nos llevamos esta vista cercana y hermosa de este oso pardo comiendo moras.